Aprendiendo de la experiencia. Wilfred Bion. Capítulo 24. 1. Supongamos que el paciente ha producido varias asociaciones y otro material. El analista tiene a su disposición 1. Observaciones del material del paciente. 2. Diversas experiencias emocionales propias. 3. El conocimiento de una o más versiones del mito de Edipo. 4. Una o más versiones de la teoría psicoanalítica acerca del complejo de Edipo. 5. Otras teorías psicoanalíticas fundamentales. Algunos aspectos de la sección resultarían familiares. Le recordarán anteriores experiencias analíticas y de otro tipo. Otros aspectos parecerán guardar cierta semejanza con la situación edípica. El analista puede formar un modelo partiendo de estas fuentes. El problema radica en decidir si el analista está frente a una realización de la teoría de Freud del complejo de Edipo. La teoría de Edipo no corresponde exactamente a lo que un físico llamaría un sistema deductivo científico, pero puede ser formulada en forma tal que se la pueda incluir en esa categoría. Su debilidad como miembro de esa clase probablemente sea su carencia de abstracción y la estructura peculiar según la cual sus elementos se relacionarán entre sí. En parte esto se debe al hecho de que cuanto más concretos los elementos, menos se prestan a la variación de combinaciones. 2. Además, dos factores. 1. La verdadera naturaleza de la red de relaciones en la cual los elementos se encuentran. Y 2. La derivación de los elementos de un mito contrastan con los elementos en un sistema deductivo científico, tal como los usa un físico. El último pretende derivar de una realización y ser capaz de representar otra, mientras que la formulación psicoanalítica es derivada y expresada mediante la experiencia emocional de una narración folclórica y se dice representa una realización que surge en el psicoanálisis. Freud derivó su teoría de la experiencia emocional de la indagación psicoanalítica, pero su descripción no puede ser comparada con las formulaciones que generalmente se supone representan descubrimientos científicos. Quisiera considerar solo dos debilidades metodológicas en la teoría de Edipo, y que son 1. La teoría tal cual es tan concreta que no puede ser equiparada con su realización, o sea, que no se puede encontrar ninguna realización que se aproxime a su teoría, cuyos elementos concretos en sí mismos están combinados en una red narrativa de relaciones que es intrínseca y esencial. Sin la narración los elementos pierden su valor, a la inversa. 2. Si los elementos se generalizan, la teoría se convierte en una ingeniosa manipulación de elementos según reglas arbitrarias. La más conocida formulación de esta sospecha acerca de la teoría es la crítica de que el analista y el analizado gustan hacer uso de una jerga. 3. Una formulación teórica que parece ser demasiado concreta y sin embargo demasiado abstracta, tiene que ser generalizada en forma tal que sus realizaciones sean más fácilmente destacadas, sin la acompañante debilidad, que muchas veces se da en las matemáticas, de parecer ser una arbitraria manipulación de símbolos. Puede retener sus elementos concretos sin perder la flexibilidad tan esencial en la aplicación psicoanalítica. Se la puede hacer más abstracta, aunque tal vez no encontremos una fórmula algebraica para representar un sistema deductivo científico. Luego diré algo más acerca de esta posibilidad. 4. Estoy convencido de la fuerza de la posición científica en la práctica psicoanalítica. Creo que la práctica de los analistas, al hacer del psicoanálisis una experiencia esencial para la formación, se ocupa de las dificultades fundamentales por el momento, porque hace a consciente e inconsciente disponibles para una correlación, pero no por ello considero que sea menos imperiosa la necesidad de investigar la debilidad que surge de una construcción teórica imperfecta, carencia de notación y el no mantener ni cuidar desde el punto de vista metodológico el equipo psicoanalítico. Cuidar, mantener, equipo, otra vez el modelo implícito.
Capítulo 25. 1. Puede considerarse al modelo como la abstracción de una experiencia emocional o como la concretización de una abstracción. Esto último se asemeja a la transformación de una hipótesis en términos de datos empíricamente verificables. En el grupo, el mito puede ser con derecho considerado como desempeñando el mismo papel en la sociedad que él tiene el modelo en el trabajo científico del individuo. 2. Como un ejemplo de un modelo, tomo la historia imaginaria de un niño que aprende la palabra papá. Esta historia no pretende ser un hecho, es derivada de la experiencia de pacientes en análisis, observación de niños, lecturas dispersas, algunas de ellas filosóficas y de otras fuentes. En resumen, es derivada de la experiencia, mi experiencia. Es un artefacto compuesto de elementos que han sido seleccionados por mí de mi acopio de experiencia, pero ha sido formado para un propósito específico. La selección y combinación de elementos no es fortuita, sino hecha para explicar o aclarar el problema de la abstracción. Por lo tanto, no tiene valor como testimonio. Su valor reside en la facilidad con que puede ser comunicado y comparado con hechos. Por contraste, mi relato del paciente que siente que las palabras son cosas no es un modelo, sino un ejemplo. Lo que yo describo pretende ser una realización. El modelo fue construido para esclarecer la experiencia que yo tuve con un paciente especial y está usado para ser confrontado con la realización. Potencialmente, cada realización se aproxima a una abstracción o sistema deductivo científico, aun cuando aquel al cual corresponde no ha sido descubierto todavía. Cuando confronto un modelo con una realización, puede resultar que obtenga el esclarecimiento que deseo. Puede resultar tan poco provechoso que suponga que el modelo no sirve y lo descarte. Los modelos son efímeros y en este respecto difieren de las teorías. No tengo ningún problema en descartar un modelo, no bien ha cumplido mi propósito o fracasado en el mismo. Si un modelo resulta útil en varias ocasiones diferentes, llega el momento de contemplar la posibilidad de transformarlo en una teoría. 3. El psicoanalista puede construir tantos modelos como quiera elegir del material a su disposición. Es importante no confundir esas estructuras efímeras como realizaciones por un lado o teorías por el otro. El modelo cumple una función valiosa siempre que se le reconozca por lo que es. Si el analista cree que está describiendo un acontecimiento real, debe dejarlo claro y no debe permitir que la distinción entre acontecimientos sobre cuya autenticidad hay testimonios y un modelo se haga borrosa. Lo mismo vale para la distinción entre un modelo y una teoría. Me referiré a las dificultades peculiares que perturban al analista en la tarea de evitar la confusión al hacer la distinción entre teoría y modelo, y entre modelo y forma particular de una teoría conocida como interpretación psicoanalítica. 4. El proceso de abstracción de una realización puede proseguir directamente de una realización a un sistema deductivo científico a través de una fase intermedia de construcción del modelo. Los elementos son seleccionados del modelo y usados como elementos en el sistema deductivo científico. La necesidad de este procedimiento se impone cuando un modelo es usado para esclarecer una realización que se piensa aproxima al modelo y el modelo luego resulta no ser lo suficientemente similar como para clarificar el problema cuya solución se busca. Dejo de lado la contingencia que surge cuando la realización es equiparada con el modelo en forma equivocada. Se resuelve este fracaso creando un nuevo modelo. Un fracaso serio es el que surge cuando se considera el modelo como la aproximación más cercana posible a la realización, pero fracasas en reflejar desarrollos en la realización por el movimiento en su propia estructura interna. Este fracaso puede ocurrir cada vez que se usa la construcción del modelo, pero el riesgo de que ocurra aumenta cuando, como en el psicoanálisis, nos ocupamos del crecimiento y hablamos de mecanismos mentales. Hablar de mecanismos sugiere que cualquiera sea el fenómeno que así se describa, es probable que el modelo implícito sea más adecuado para la máquina inanimada que para un organismo viviente. El problema que destaque aquellos aspectos del organismo viviente que comparte con lo inanimado. Este es un defecto grave
porque nosotros necesitamos modelos cuando el problema es el más complejo, o sea, cuando lo principal son las características del crecimiento, y esto ocurre la mayoría de las veces. El término mecanismo implica el modelo de una máquina, que es precisamente lo que la realización no es. Los peligros de una abstracción muy grande no admiten una solución simple, como sería la de desechar el empleo de modelos. Por lo tanto, los psicoanalistas seguramente conocerán la situación en la cual el modelo usado para evitar los peligros de la teorización, en la cual incluyó la interpretación, padece el defecto complementario de estar tan próximo a la realización de la cual ha sido derivado, que es correspondientemente muy difícil de manejar cuando se necesita que represente una realización de la cual está separado por su propia cualidad de concreta. Este defecto se parece al defecto de elemento beta con un elemento en el pensar. La transformación que debe sufrir el modelo para permitir su empleo como una generalización es análoga al proceso mediante el cual los datos sensoriales se transforman en elementos alfa. La alternativa de encontrar o construir un modelo nuevo es recurrir a una abstracción mayor. Se reemplaza entonces el modelo por el sistema deductivo científico. Como un ejemplo de los problemas implicados, tomaré el enfoque científico de los problemas de las relaciones C. Capítulo 26. 1. Los términos amor, odio y conocimiento tienen modelos precedentes. Vínculo puede implicar un modelo o una abstracción. El fracaso del paciente para resolver sus problemas puede depender en algunos casos del hecho de que emplea mal los modelos. En tales casos, al construir su propio modelo, el analista necesita darse cuenta de cuál es el modelo usado por el paciente y ponerlo en descubierto. El modelo del analista debe ser tal que le permita llegar a una interpretación de los hechos que se presentan para ser examinados. Si el analista supone que el proceso del pensar del paciente no es correcto y es el origen de sus problemas, necesitará un modelo y una teoría propios del proceso del pensar. Necesitará un modelo para el modelo del pensar del paciente y de este deberá deducir cuál es el modelo para pensar del paciente. Entonces podrá comparar su modelo y abstracción con los del paciente. El paciente que piensa que las palabras son cosas en sí mismas no siente que está haciendo lo mismo que nosotros pensamos que hace cuando decimos que él está pensando. Para comparar la idea común acerca del pensar con la de un paciente de este tipo, es necesario encontrar un modelo y una teoría apropiados. Como hemos visto, un modelo tiene una amplia distribución, por ejemplo, el derivado de la experiencia emocional del sistema digestivo. En general, no hay necesidad de descartar este modelo, aunque sus defectos son obvios. Puede todavía ayudar para hablar de hechos no digeridos, pero es inadecuado para una investigación psicoanalítica del proceso del pensar y se necesita algún modelo distinto. Esta necesidad se ha hecho evidente en la investigación psicoanalítica de los trastornos del pensamiento. La investigación del desarrollo mental muestra que algunos individuos se comportan como si su modelo de pensar no fuera el de un sistema digestivo sano, ni quizás el de un sistema digestivo en absoluto. Por lo tanto, es necesario descubrir cuál es su modelo. 2. Freud dijo que el pensamiento provee un medio para restringir la descarga motora. 2 principios. El pensamiento no estaba ya dedicado a liberar el aparato mental de acrecentamiento de estímulos, sino que estaba dedicado a la alteración adecuada de la realidad. De acuerdo con esto, el pensamiento es un sustituto de la descarga motora, aunque él no dice que la descarga motora cese de funcionar como método de liberar la psique de acreciones de estímulos. Pero a través de la identificación proyectiva, el pensamiento mismo adquiere la función que previamente había sido confiada a la descarga motora, a saber, liberar la psique de acrecentamientos de estímulos. Como la acción puede dirigirse a alterar el medio, dependiendo de si la personalidad se dirige a la evasión de la frustración o a su modificación. Pensar puede considerarse como el nombre dado a un modelo o abstracción derivado de una realización. Con un paciente real, el problema es determinar qué es lo que él representa con el término pensar. Un individuo
puede querer decir que se están usando pensamientos y un pensamiento es un pecho que no es bueno, un pecho necesidad de un pecho. El problema entonces sería ver cómo usa ese objeto, especialmente si el paciente se siente incapaz de evaluarlo, de liberarse de estos acrecentamientos de estímulos internos. 3. El problema se simplifica si se consideran los pensamientos como epistemológicamente anteriores al pensar y que el pensar tiene que ser desarrollado como un método o aparato que se ocupa de los pensamientos. Si este es el caso, entonces mucho dependerá de si los pensamientos deben ser evadidos o modificados o usados como parte de un intento de evadir o modificar otra cosa. Si se siente que son acrecentamientos de estímulos, entonces pueden ser similares o identificados a los elementos beta y como tales se presentarían a tratamiento por medio de descarga motora y la acción de la musculatura para efectuar la descarga. Por lo tanto, el conservar debe ser considerado como dos diferentes actividades en potencia, una como un modo de comunicar pensamientos y la otra como un empleo de la musculatura para desembarazar la personalidad de pensamientos. 4. Debe aparecer un aparato que posibilite el pensar el pensamiento ya existente. Como un modelo de pensamiento, tomo una sensación de hambre que es asociada como una imagen que se necesita. Ese objeto que se necesita es un objeto malo. Todos los objetos que se necesitan son objetos malos porque tantalizan. Se los necesita porque en realidad no se los posee. Si se los poseyera, no habría carencia. Como no existen, son objetos peculiares diferentes de los objetos que existen. Los pensamientos entonces, o estos elementos primitivos, que son protopensamientos, son objetos malos que se necesitan y uno debe liberarse de ellos porque son malos. Uno se puede liberar de ellos por medio de la evasión o la modificación. El problema se soluciona por medio de la evacuación si la personalidad es dominada por el impulso de evadir la frustración o pensando los objetos si la personalidad es denominada por el impulso de modificar la frustración. En la práctica analítica surge la confusión y la complicación para el analista porque ambos tipos de personalidad emplean el mismo nombre para objetos que son esencialmente disímiles. La diferencia puede acentuarse por comparación. Si la evasión domina, el nombre denota un elemento beta, es decir, una cosa en sí misma, y no el nombre que le representa. La cosa en sí misma no existe y por lo tanto es tantalizadora. Se la trata por medio del despojo, evacuación. Si la modificación predomina, el nombre denota un elemento alfa, es decir, el nombre es el de la representación de una cosa en sí misma. Es el nombre de una cosa en sí misma que existe y por lo tanto está potencialmente disponible para ser usada a fin de alcanzar un logro. Se produce una mayor complicación porque no es probable que un paciente sea consecuente y además no aclara qué objetos están siendo denotados por los nombres que usa. 5. Si el paciente no puede pensar con sus pensamientos, es decir, que tiene pensamientos pero carece del aparato de pensar que le permite usar sus pensamientos, pensarlos por así decirlos, el primer resultado es una intensificación de la frustración porque falta el pensamiento que debería ser posible para el aparato mental. El soportar una tensión incrementada durante una demora en el proceso de descarga. Las medidas que el paciente toma para liberarse de los objetos, los protopensamientos o pensamientos que son para él inseparables de la frustración, lo han llevado entonces precisamente a la crisis que deseaba evitar, a saber, a la tensión y la frustración, no aliviadas por la capacidad de pensamiento. La falta de una capacidad para el pensamiento implica por lo tanto un fracaso doble. Se debe a la ausencia de elementos alfa y a la falta de un aparato para usar los elementos alfa, si estos existen. El fracaso doble adquiere significación en el psicoanálisis del psicótico cuando el paciente restablece la función alfa y por lo tanto su capacidad de soñar y sin embargo sigue siendo incapaz de pensar. Por lo tanto, recurre a la identificación proyectiva como un mecanismo que se ocupa de los pensamientos. Pero si la función alfa ha sido desarrollada, hay un
aumento correspondiente en el predominio del principio de realidad y un cambio correspondiente en la identificación proyectiva, que pierde algo de cualidad de fantasía omnipotente y gana a través de la habilidad del paciente para darle consistencia. 6. Clínicamente, esto se ve en un aumento del sentido de pérdida en el paciente cuando está hablando. El sentido de pérdida parece originarse en una captación de que los pensamientos que se están perdiendo son pensamientos buenos o valiosos, diferentes en este sentido de los elementos beta. Del mismo modo, el analista capta un cambio en el impacto que tiene en él las manipulaciones del paciente. 7. El pensar en el sentido de dedicarse a la actividad que se ocupa del uso de los pensamientos es embrionario aún en el adulto y todavía debe ser completamente desarrollado por la raza humana. Hay esfuerzos muy conscientes dirigidos a este fin. Se aprehende e investiga el problema con más exactitud si se ve que depende de 1. Pensamientos y 2. Pensar, que se desarrolló en respuesta al desafío presentado por la existencia de pensamientos. En el psicoanálisis de los trastornos del pensamiento, la investigación psicoanalítica debe dirigirse al desarrollo y naturaleza de los pensamientos, elementos alfa y beta, y luego a la naturaleza del aparato usado para tratar con los pensamientos. Solo entonces puede dedicarse a la investigación a averiguar qué contenido u otro factor contribuyó a la crisis, la división en dos clases y la atribución de prioridad a los pensamientos. Está sujeta a las limitaciones propias de la relación existente en todo trabajo científico entre la realización y la teoría representativa a la que se cree que se aproxima. La división y la prioridad son epistemológica y lógicamente necesarias, es decir, que la teoría de que el pensamiento es anterior al pensar es ella misma anterior. En la jerarquía de hipótesis en el sistema deductivo científico, a la hipótesis de pensar. Una prioridad correspondiente es epistemológicamente necesaria en la realización correspondiente a la teoría del pensar que he bosquejado aquí. 8. Se necesita el sistema deductivo científico porque el modelo construido durante la experiencia emocional que ha de esclarecer no es suficientemente abstracto. Sus elementos se derivan de experiencias emocionales previas a través de la operación simultáneamente con la experiencia emocional de la función alfa. Se forma el modelo mediante el ejercicio de una capacidad similar a aquella que se emplea cuando los dos ojos operan en la visión binocular para correlacionar dos visiones del mismo objeto. El uso en el psicoanálisis de consciente e inconsciente para visualizar un objeto psicoanalítico es similar al uso de los dos ojos en la observación ocular de un objeto sensible a la vista. Freud atribuía esta función, el órgano sensorial de cualidad psíquica, solo a la conciencia. El sistema deductivo científico se elabora alejado de la experiencia emocional y es un acto consciente de construcción en el curso del cual se eligen signos y se formulan reglas para su manipulación. ¿Puede tal procedimiento adaptarse con provecho a la investigación psicoanalítica del desarrollo de los pensamientos y el aparato que los emplea? Intentaré responder a este interrogatorio en mi último capítulo E. Inicialmente resumiré este libro. 9. El primer requisito para el uso de una teoría es que las condiciones sean adecuadas para la observación. La más importante de estas condiciones es que el observador esté psicoanalizado para asegurar que sus propias resistencias y tensiones internas hayan sido reducidas al mínimo, pues de otro modo interferirían su visión de los hechos, haciendo imposible la correlación por medio de consciente e inconsciente. El próximo paso del analista es hacer uso de su atención. Darwin señaló que el juicio interfiere la observación. Sin embargo, el psicoanalista debe intervenir con interpretaciones y eso implica el ejercicio del juicio. Un estado de Revier conducente a la función alfa, intromisión del hecho seleccionado y construcción de modelos junto con un bagaje limitado a unas pocas teorías esenciales aseguran que se haga menos probable una ruptura brusca en la observación del tipo en que pensaba Darwin. Al analista se le puede ocurrir varias interpretaciones con un mínimo de perturbación de la observación. 10. El hecho seleccionado, es decir, el elemento que da coherencia a los objetos de la posición esquizoparanoide,
e inicia así la posición depresiva, lo hace en virtud de su carácter de pertenencia a un número de diferentes sistemas deductivos en su punto de intersección. La intromisión de un hecho seleccionado es acompañada por una emoción como la que experimenta el observador, el objeto en una perspectiva reversible. El proceso total depende de una atención relajada. Esta es la matriz para la abstracción e identificación del hecho seleccionado. Una teoría especial, la interpretación psicoanalítica, debe ser abstraída del modelo construido de ese modo y su correspondencia con la realización. Esa abstracción implica la diferencia entre una teoría asociada con un sistema deductivo científico y una interpretación psicoanalítica. El analista debe interesarse en dos modelos, uno que él debe hacer y el otro implícito en el material producido por el paciente. 11. Consideraré primero el modelo que debe construir el analista. El modelo es producido por el analista como una parte de la construcción de teorías y no en sí mismo una interpretación, excepto en el sentido corriente del término, de lo que está ocurriendo. La teoría pertinente puede ser la teoría de Edipo. El analista debe determinar a partir del material del paciente por qué lo está produciendo y cuál debería ser la interpretación correcta. El modelo hace su parte de la determinación, permitiendo al analista equiparar lo que el paciente está diciendo realmente con la teoría o teorías conocidas por el psicoanálisis como el complejo de Edipo. El modelo pone de relieve dos grupos de ideas, aquellas relacionadas con el material del paciente y aquellas relacionadas con el cuerpo de la teoría psicoanalítica. 12. La construcción de modelos hace posible retener la estructura de la teoría psicoanalítica sin pérdida de flexibilidad necesaria para hacer frente a las necesidades de la práctica psicoanalítica que aparecen a cada momento. Por un lado, la teoría puede hacerse demasiado rígida debido a lo concreta que es, y por otra parte puede volverse muy susceptible de proliferación interminable porque los analistas, encontrándose en una impasse, pueden preferir crear una nueva teoría ad hoc más bien que pasar por lo arduo de usar la teoría existente en forma adecuada. La ventaja de la teoría de funciones y del desarrollo de la construcción de modelos como parte esencial de estas es que el analista tiene un gran campo para convencerse a sí mismo y por lo tanto a su paciente de que son los problemas de éste, como hombre o mujer real, los que están siendo examinados y no simplemente supuestos mecanismos mentales de un maniquí. Al mismo tiempo, la particularización necesaria para esto no implica teorías proliferantes. El modelo hace posible encontrar la correspondencia entre el pensar del paciente y el cuerpo principal de teoría psicoanalítica por medio de interpretaciones que están fuertemente relacionadas tanto con la teoría como con las manifestaciones y los enunciados y conductas del paciente. La construcción de modelos aumenta así el número de contingencias a que puede hacer frente y disminuye el número de teorías psicoanalíticas que el psicoanalista necesita como equipo de trabajo. Si todos los analistas se dieran a la tarea de construir una lista mínima de teorías psicoanalíticas fundamentales, de las que se pudiera deducir una gran cantidad de teorías secundarias, creo que no se reunirían más de 6 teorías fundamentales. El mérito psicoanalítico reside con el número mínimo en que se puede hacer frente a cualquier contingencia que se presente. El alcance de tal equipo teórico depende del método de aplicación y del procedimiento de la construcción de modelos. Habrá menos tendencia a formular nuevas teorías cuando no se necesita ninguna si se mantiene clara la distinción entre modelo y teoría. El peligro reside en estar trabado por un sistema teórico frustrante, no porque sea inadecuado, sino porque no se lo está usando adecuadamente. Para un próximo audio, capítulo 27.